Bueno, bienvenidos. Como habrán visto, la idea de hoy es conversar de algunas ideas de cómo podemos hacer para inspirarnos en cosas que sabemos de gestión de proyectos, y aplicarlos a los temas, a los temas de las crisis, como en este caso, ¿no? Cuando la vida te da limones. Así que para mí es una alegría tener esta conversación. Agradezco un montón a UQ Business, que siempre tiene estas ideas. Creo que además viene bien para conversar de estas cosas y en lo posible colaborar y ayudarse. Y quiero empezar con un cuento que en realidad no es mío, me lo hizo una amiga, Noelia Sierra, a la que agradezco, que me contó lo siguiente. Resulta que la historia es así. En Asia, imagínense en Asia, hace muchos años, estoy silenciando el micrófono ahí, imagínense en Asia hace muchos años, uno de estos maestros de artes marciales, ¿no? Pero andaba con espada y todo, y con su aprendiz. Entonces, están buscando un lugar de noche para quedarse, y se quedan de noche en una casa los reciben, y preguntan, bueno, ¿y ustedes qué hacen? ¿A qué se dedican? Un ambiente rural. Bueno, acá tenemos una vaca y vivimos de la vaca, ordeñamos la vaca, a veces hacemos algo de queso, y bueno, cuando la vaca da más leche, hacemos más cosas, y cuando la vaca da menos leche, hacemos menos cosas, y así vivimos. Y es más, a la vaca la van a conocer porque en realidad van a dormir en el establo del fondo donde está la vaca, que es nuestro único sustento, y, y bueno, y van a dormir ahí. Y ahí fue el maestro con el aprendiz. Entonces llega la noche y el maestro saca la espada, ¿y qué hace? Mata a la vaca. El aprendiz quedó así de una pieza, ¿no? ¿Qué te pasa? Le dijo, ¿qué le pasa? Porque era un tema de relación de respeto, ¿no? ¿Qué le pasa? Y ahí seguramente el maestro le contestó algo de esas cosas que contestan los maestros sabios en Asia, que es tipo, el ciruelo florece en la madrugada o algo así, que es muy hermoso, pero no se entiende muy bien qué quiere decir la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, antes que fuera la primera hora de ordeñar la vaca, se borraron con bastante tino. Y vuelven al año con buen, también con buen tino, vuelven disfrazados, vuelven al mismo lugar. Y le preguntan, y bueno, ¿y ustedes cómo están? Los veían bastante bien, a pesar de todo, ¿no? No, acá nos pasó una cosa rarísima, hace como un año, volvieron al año, ¿no? Hace como un año vinieron unas personas, un maestro de artes marciales, y de noche nos dimos cuenta que nos había matado a la única vaca que teníamos. Y bueno, ¿y qué hicieron? Y nada, primero pasamos horrible, fue muy desesperante, pero después nos dimos cuenta que teníamos los pollos. Y entonces empezamos a aprender a criarlos, y empezamos a tener cada vez más, y después cada vez más, y cada vez más. Y después nos dimos cuenta que los pollos eran mejor negocio que tener una sola vaca. Y entonces ahora estamos mejor, incluso que cuando estábamos con la vaca, pero la verdad que lo pasamos mal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la moraleja de la historia? La moraleja de la historia, diría Dolina, si tenéis una vaca en el establo, no la hagáis dormir con un psicópata con una espada. Eso diría Dolina. Pero nosotros, que somos un poco más vivos, decimos, bueno, en las crisis hay oportunidades. Todo el mundo dice que en las crisis hay oportunidades. Yo lo que quise hacer en esta presentación es sacar algunas ideas de gestión de proyectos para más o menos encontrar una ruta para hallar y explotar esas oportunidades. Porque está muy bueno que te digan, sí, en todas las crisis hay oportunidades, pero ¿me podés decir un poquito cómo? ¿No? Eso creo que sería algo útil, y eso es algo de lo que estamos intentando hacer acá. Primero tenemos que definir qué es una crisis. Una crisis es esto: es un evento o situación que aparece repentinamente o llega a un punto de quiebre, que tiene el efecto de perturbar significativamente las vidas y amenazar el status quo, y que puede tener también consecuencias dañosas en un individuo o grupo, en individuos o grupos. ¿Ok? Eso es lo que nos sucede con las crisis. Las crisis son inesperadas, por más que a veces las vemos venir. Igual el momento del desenlace es bastante
bastante fuerte, digamos, o bastante sorpresivo, o por lo menos así lo vivimos. En esta que estamos teniendo ahora del COVID, hace meses que estamos escuchando del COVID, que se viene, que se viene, que se viene, bueno, en un momento se vino y fue rápido, ¿no? Es como cuando se dice todas las crisis o cómo te fundís, ese tipo de cosas, y eso cómo sucedió. Bueno, primero lentamente, después rápidamente, ¿no? Las crisis tienen esa dinámica, por eso también son tan desafiantes. Cuando estamos en crisis, una cosa importante, podemos necesitar, uno, ayuda técnico-profesional, que puede ser un médico, un enfermero, un psiquiatra, psicólogo, asesor de finanzas, etc. Dos, apoyo emocional, que esto en general nos lo dan los amigos y la familia, y algunos colegas, y gente, los afectos, ¿verdad? Y después, como tercer punto, ayuda y herramientas que pueda aplicar, ayuda práctica. Lo que estamos tratando de hacer hoy es dar algo de ayuda práctica a partir de ideas que se nos ocurren de gestión de proyectos, pero esto no es una ayuda técnico-profesional. O sea que si tenemos un problema serio en alguno de estos aspectos, en lo que es que necesitamos ayuda técnico-profesional, ese es el tipo de ayuda que tenemos que conseguir, ¿verdad? No este webinar, ¿ok? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hacemos así? Quiero verte dos. Ahí está. Genial. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. El proyecto, por otro lado, es un emprendimiento temporario para hacer algo único. Puede ser un producto, un servicio, un resultado único. Y cuando estamos gestionando proyectos, lo que sabemos es que, bueno, tenemos que hacer un plan y tenemos toda una serie de herramientas para pensar ordenadamente en ese proyecto. Algunas de esas herramientas y algunas maneras de pensar creemos que se pueden aplicar a la situación actual. El tema es que nosotros tenemos un cerebro viejo para las crisis nuevas que tenemos ahora. Nuestro cerebro se desarrolló para tener crisis simples durante muchos años. Por ejemplo, que te ataca un oso, ¿no? ¿Cómo se reacciona cuando te ataca un oso? ¿Paramos a analizar y paramos a tomar decisiones o hacer un plan? No paremos nada, salimos corriendo, ¿verdad? Y para eso tenemos optimizado parte del cerebro. Así que lo primero que nos sucede en una crisis es que tenemos una serie de emociones, y esas emociones son desafiantes para poder pensar con claridad, ¿no? Yo les para acompañar este webinar hice un librillo que lo vamos a recorrer durante todo este webinar. Les voy a contar cómo usarlo y cómo armar los contenidos. La idea de esto es que ustedes puedan, con estas ideas, desarrollar algunas acciones y a su vez intentar identificar algunas oportunidades que haya en estas situaciones, ¿tá? Se los voy a pasar por el chat ahora. Un segundito. Igual no lo van a necesitar ahora para hacer el seguimiento de este webinar. A ver, fíjense si les llegó el link, ¿ok? Llegaron dos links. Llegaron dos, ahí está. Uno es el librillo en blanco y otro es el librillo con ejemplos. ¿Tá? El primero les va a servir para llenarlo a ustedes y el otro son ejemplos de un caso, de distintos casos, para que lo puedan utilizar. ¿Tá? Es un librillo de tamaño A3, lo pueden imprimir y si lo imprimen está bueno. Si lo imprimen en A3 está bueno porque pueden usar notas adhesivas como estas. Entonces, ¿qué tiene eso de bueno? Que pueden tener todas las crisis que quieran mientras tengan notas adhesivas, eso es bueno. ¿Ah? Entonces, bueno, y además vamos a recorrer este librillo durante todo el webinar. Si ustedes se lo quieren reenviar a amigos, conocidos, que les pueda ser útil, adelante. ¿Tá? Esto no está reservado para nada. ¿Ok? Seguimos. Las crisis, primera cosa, apestan. Son inesperadas.
generan inestabilidad, generan incertidumbre, son traumáticas. Y además generan una sensación de urgencia, esa sensación de urgencia que es, tengo que actuar ya, tengo que responder ya, actuar inmediatamente y con fuerza para tratar de ganar nuevamente el control. La gente que sabe de crisis dice que lo que tenemos que hacer es primero pasar estas emociones durante las cuales no somos muy buenos pensando y tampoco somos la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a ver que en el librillo hay tres etapas o tres pasos. Uno es apagar las sirenas. Primera cosa, generar determinadas rutinas para tratar de mantener bajo control estas emociones. El tema además que está claro que muchas veces tenemos desafíos que son continuos, ¿no? Porque ahora tenemos que estar, por ejemplo, en esta crisis tenemos que estar en nuestras casas, si tenemos hijos chicos también es todo un desafío, etcétera, etcétera. Y sucede una serie de cosas. O sea que el tema tampoco es que me pasó la crisis, sino que a veces estoy en situaciones que se mantienen. Pero el primer punto es apagar las sirenas. El segundo punto va a ser mapear la situación, hacer un análisis y ver qué cosas puedo hacer. Y el tercero tiene que ver específicamente con las oportunidades y es la parte de encontrar las semillas. ¿Okay? Lo primero que vamos a hacer entonces es apagar las sirenas. Y para eso nos vamos a basar en el siguiente ejemplo y consejo. Uno suele hallar su destino en el sendero que toma para evitarlo. Tenemos que hacer algo. No podemos dejar que avance por el valle hacia su venganza. Él... Tu mente es como esta agua, amigo mío. Cuando está agitada, se vuelve difícil ver. Pero si dejas que se calme, la respuesta se vuelve clara. Se vuelve difícil ver. Pero si dejas que se calme, la respuesta se vuelve clara. ¿Ok? Una de las cosas que propone el librillo es primero hacer una línea sencilla de cómo están mis emociones durante una época de desafío. Tenemos que tratar de cambiar el chip desde la crisis al desafío. Entonces tenemos, fíjense, tenemos acá una línea de tiempo donde tenemos el hoy y qué pasó con las emociones positivas y qué pasa con las emociones negativas. Nosotros durante la crisis vamos a tener unas emociones muy naturales que son negativas y que no nos ayudan tanto, como el miedo, la frustración y el enojo, ¿no? Miedo porque me siento amenazado, frustraciones porque hay cosas que quiero hacer y no puedo hacer, y enojo porque hay ciertas situaciones que me dan esa bronca. Entonces, esas emociones no soy yo. Ustedes, todos los que hayan hecho algo de meditación y ese tipo de cosas, saben que entre las emociones y yo puede haber un espacio. De la misma manera que entre la crisis y yo tengo que generar un espacio. La crisis no soy yo y lo que me pasa no soy yo tampoco. Entonces ahí tengo que generar un espacio. Una de las maneras de generar espacio es escribir cosas, sacarlos y hacer cosas sencillas como este diagrama. Yo, por ejemplo, acá lo que estoy haciendo es intercalar lo que es el librillo en blanco, que les va a quedar a ustedes para imprimir y utilizar, y el ejemplo, que el ejemplo es el siguiente, ¿no? Esto es algo parecido a lo que yo sentí en estas últimas semanas, ¿no? Tuve un área acá de julepe hace más o menos 3 semanas, con una serie de emociones negativas, y después la cosa fue levantando. ¿Ok? Una de las cosas que pasaron, después lo vamos a ver en el tema de las oportunidades, es que junto con la crisis empezaron a llegar novedades y cosas nuevas para hacer y ciertas ideas y ciertas oportunidades, como por ejemplo esta misma. Estoy viendo interrumpo un segundo porque estoy viendo algunas preguntas, algunas personas con algunos problemas de conexión. ¿Estamos bien?
Yo veo gente con cámaras, pero no... Ok, bueno, si estamos complicados, me avisan. Seguimos. Excelente, porque ahora vamos a hacer un ejercicio juntos. Bueno, con un superpulso voy a hacer este dibujo. Bien, bastante bien, mirá. Ahí tenés una semana. Bueno, del lado de arriba, bien, perfecto. Del lado de arriba tenemos emociones positivas y del lado de abajo emociones negativas. Ustedes van al Zoom y si no tienen abierta la ventanita, la barra, fíjense a la derecha en más y donde dice dibujar o algo así. ¿Lo encontraron? Si lo encuentran, lo que los invito ahora es a dibujar su curva sobre esta pantalla y todos lo vamos a ver. Están habilitadas las anotaciones, ¿lo encontramos? Por ejemplo, voy a dibujar de vuelta la mía. Hola, Rafa. Bien, ahí apareció uno. Yo abusé usando un trazo grueso. Bueno, se está configurando el group thinking por acá. Ahora, miércoles. Sí, acá hay un verde ahí que... Eso igual creo que lo podemos atribuir a algún error digamos, El touchpad. del touchpad. Ahí está, gracias. Eso. Bien, Lucy etiquetó, para que se sepa que es Lucy. Bueno, a ver, a boca de urna esto nos está dando. Ya la línea de referencia se perdió. Hubo gente que estaba bien y que ahora está menos bien. Y después tenemos un pelotón fuerte que... bueno, ok, la dejamos por acá. Lo voy a guardar y después se lo hacemos. No sé, espero hacérselo llegar. Sí, creo que ahora nos fuimos un poquito. Perfecto, muchas gracias. Bueno, se entendió la idea, ¿no? Lo primero que hacemos es sacarnos una foto de cómo nos sentimos, con emociones positivas y negativas en este último periodo. Hacer esto, la verdad que a mí por lo menos me sirvió para ver que en realidad lo había pasado medio mal unos pocos días y que no era una cosa horrible para muchos días, ¿no? La siguiente idea, esta viene importada de lo que llama el diagrama de control, que eso lo traemos de gestión de proyectos, pero en realidad se lo sacamos a gestión de calidad y seguramente a otras gestiones de por ahí. Una idea viejísima que dice nosotros podemos agarrar un proceso, marcarle un máximo y un mínimo, y controlar que ese proceso siempre esté metido, digamos, entre esos dos límites. Y si se nos va desde los límites, tengo que hacer algo para corregir. Incluso, antes que se vaya de los límites, podemos ver una tendencia, que si seguimos viendo que esto se está yendo para afuera de los límites, podemos tomar alguna decisión. ¿Ah? Eso es un diagrama de control. Esa idea, ¿para qué nos puede servir en un ámbito de crisis? Y bueno, por ejemplo, nos puede servir para decir, bueno, una de las cosas que me pasa en la crisis es que yo necesito rutinas o me vienen bien ciertas rutinas sanas para volver a tener una sensación de que estoy en control. Y además para estar más sano yo, porque además cuando tengo que sortear una crisis,
uso mucho más de mis recursos normalmente, y cosas que son de repente rutinarias como descansar bien, alimentarme correctamente, hacer ejercicio, ese tipo de cosas que son rutinarias de repente en una época de desafío me cuestan más. Entonces podemos hacer como parte del primer punto, que es apagar las sirenas, hacer un diagramita de control así como este, que es muy sencillo. Dice, bueno, horarios desordenados, alimentación, hidratación, ejercicio y distracción. Estos son algunos que están acá puestos como sugerencias. Como ejemplo, podemos agregar uno más, que dice, por ejemplo, hablar con afectos. Bueno, ¿cómo me fue en el día 1? Horrible. Comí bien y, bueno, hice algo de ejercicio, pero después lo demás, no hice nada. ¿Cómo me fue el día 2? Un poco mejor. El día 3, un poco mejor. Y entonces puedo usar una gráfica para tratar de mantenerme por acá. Esto no lo voy a necesitar todo el resto de los días de mi vida, pero sí de repente me viene bien para visualizar y tener algo de perspectiva durante, sobre todo los primeros días, cuando llega un momento desafiante. ¿Ok? Eso sería el primer punto de apagar las sirenas. Entonces, mediante rutinas sanas y otros apoyos, gestionar los picos de emociones negativas. Estas emociones son naturales, porque otra de las cosas que te pueden pasar es decir, mirá, estas cosas que estoy sintiendo no debería sentir estas cosas. Es natural y nos pasa a todos. Tienen que disminuir a un nivel tolerable para poder pensar, porque las crisis son parecidas a los proyectos, son complejas. Entonces, para eso necesitamos tener la cabeza lo más clara posible. Y de a poco ir cambiando la mentalidad de amenaza por la de desafío. Y por último, una cosa importante, en general lo pasás mal en una crisis, no es un momento que todo el mundo quiera vivir, es como dije al principio, las crisis apestan, entonces son parte de la vida, pero no es una cosa que diga, ay, qué lindo, qué ganas de tener una buena crisis la semana que viene. No, eso no nos va a pasar, ¿no? Segundo punto es mapear la situación. Acá es donde bajamos la pelota al piso y hacemos algunos análisis. También sacando ideas de gestión de proyectos. Una cosa que usamos bastante en gestión de proyectos es planillas. Así, son maravillosas las planillas. Por ejemplo, para hacer lo que llamamos el registro de riesgos, donde decimos cuáles son los eventos que le puede pasar al proyecto, analizamos toda una serie de cosas, probabilidad, impacto, bla, 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 y después decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer si sucede ese riesgo? Entonces, esa misma lógica de arrancar con tabular las cosas, identificarlas bien, después analizarlas y después decir qué vamos a hacer, nos puede servir como una de las barreras, una de las entradas para empezar a identificar cosas concretas que puedo hacer. Una cosa importante además acá, la idea de esto tampoco es llenarse de actividades y obligaciones, encima cuando uno está metido en una crisis, ¿no? Todo lo que puedas hacer en una crisis, considerarlo como una extra, como un bono, no como una obligación. Pero no es el momento de llenarse de un montón de obligaciones y tampoco es el momento de, como dice la gente que sabe de esto, ¿no? Que no soy yo estoy repitiendo, tampoco es el momento de tomar decisiones con grandes golpes de timón. Lo que sí es importante es tomar acciones que me permitan seguir adelante. Entonces acá tenemos un preocumapa. El preocumapa funciona así. Acá voy a poner algunas áreas que me pueden preocupar. Por ejemplo, familia, por ejemplo, finanzas, por ejemplo, empleo. ¿Ok? En esta parte de acá que dice preocupaciones, voy a poner el evento, que es exactamente lo que me preocupa. Si lo imprimo grande esto, uso post-it o notitas adhesivas para pegarlo ahí. La segunda columna es súper importante, que son los recursos que tengo. Uno a veces está en el medio de la crisis pensando que está helpless, no tiene nada que hacer. Y sin embargo se calma y empieza a pensar y resulta que tiene una serie de cosas que todavía no sabe cómo las va a ayudar, cómo te van a ayudar, pero que lo puedes usar como recursos. Después información relacionada con esas ideas que se empiezan a formar, o con esas situaciones que se empiezan a formar, y después ideas. De acá para adelante son ideas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Lo que vamos a hacer durante una crisis los primeros días son estas dos. Las otras las vamos a dejar estacionadas para cuando la cosa levante. Un ejemplito de esto.
Por ejemplo, tengo un área de preocupaciones que es el área de finanzas. Acá dice, como preocupación tengo poder pasar el periodo con menos ingresos, porque imagínense que me cayó el ingreso. Entonces, bueno, quiero pasar ese periodo. ¿Qué recursos tengo? Tengo ahorrado algo, pero poco. Y además me doy cuenta que en realidad tengo un PC y tengo unos equipos y eso, y podría hacer algo de freelance, por ejemplo, se me ocurre. Puse el sticker acá en el medio porque en realidad este está a caballo entre lo que es finanzas y empleo. ¿No? Empleo es la segunda categoría, que tengo bajos ingresos ahora. ¿No? Tengo además en la parte de empleo algunos contactos en el rubro. Esta columna es importante porque de repente mi conclusión es que no estoy tan mal. Y eso me da la oportunidad de empezar a cambiar la cabeza desde la amenaza hacia el desafío. Bueno, ahora tengo un desafío. ¿No? ¿Cómo uso esto? Esta siguiente columna es la columna de la información. Por ejemplo, me doy cuenta o me entero de que hay facilidades de pago para mi situación. Y además también en negativo de que todavía tengo ciertas deudas a corto plazo que de repente voy a tener que renegociar. De acá para adelante empiezan las acciones. Ideas de corto plazo y ideas de mediano plazo. Por ejemplo, negociar las deudas, vender algunos artículos en Mercado Libre, se me fueron ocurriendo algunas ideas, llamar a contactos del rubro, actualizar el portafolio, ahí dice, el portfolio, y así. Y después otras ideas que se podrían llevar más adelante, ¿ok? De esta manera lo que podemos hacer es ir bajando un poco las preocupaciones a cosas concretas que podemos hacer, apoyados en cosas que tenemos. ¿Bien? Yo les voy a pasar ahora una encuestilla para que hagan. Van a elegir, si tuvieran que empezar por una de estas preocupaciones, ¿cuál sería? Ahí va. Bien, se cierra por acá. Bueno, nos viene dando. ¿Quieren saber los resultados o me los quedo para mí? No, les voy a decir. Preocupación principal, familia, 32%. Seguido de cerquita por salud, 28%, finanzas, 24%. Y después tenemos empleo 11, educación 4 y otro 1. Claro, lamentablemente no había mucho para poner en otro. Pero bien, así que yo finalizo acá y comparto los resultados, a ver si la plataforma ayuda. Bien, deberían ver los resultados de la encuesta. ¿Los ven? Perfecto. Sí, se ve perfecto. Excelente. Sí, se ve. Ahí está. Alguien estaba preguntando si puedo repetir el proceso de esta planilla. Ah, en el teléfono estuvo lo que es. Sí. ¿Vos viste el mensaje que yo te mandé? No vi nada. Porque no tenés 30. Estoy ocupado. No No tenés tengo. 30. Porque no... No tengo 30. No. Ah, no, en este que tengo la plata. Pensó que 10, no. Ah, vale. Muy bien, hemos silenciado. Repito entonces, arrancamos por acá. En definir el área, acá si nos guiamos por la encuesta arrancamos con familia, escribimos las preocupaciones, vemos qué recursos tengo para enfrentar esas preocupaciones, escribo y consigo la información que me falte para encarar esos desafíos, y después empiezo a pensar en acciones concretas, a corto plazo, a mediano plazo, e ideas post-crisis que serían ideas a mediano plazo. ¿Ok? Esa es la primera idea que en realidad la estamos sacando de gestión de proyectos, como para poder bajar y hacer la escalerita desde una preocupación hasta una serie de acciones concretas. Sigo un poquito más. El siguiente es el diagrama de causa-efecto, que es de este amigo Karou Ishikawa. Mirá la ficha que tenemos ahí con el Karou. El amigo Karou dijo, vamos a hacer, cuando una situación es compleja, en vez de estar pensando las 50.000 aristas de la situación, vamos a hacer un esquema. Que en realidad el esquema queda como si fuera una espina de pescado, por eso lo llamamos espina pez. Y es una herramienta viejísima que se usa en calidad,
y no solamente en gestión de proyectos. En realidad, básicamente en gestión de proyectos se utiliza cuando estudiamos temas de calidad, en lo que vendría a ser la bolilla de calidad metida en gestión de proyectos. ¿Y qué es lo que hacemos? Acá ponemos el efecto final, empezamos del lado derecho. Arrancamos con el efecto final, cualquiera sea que quiero estudiar. Esto es cuando tengo una situación que es complicada y quiero bajarla al papel y capturar todas las cosas que llevan a esa situación. Cuando las situaciones son simples, de repente voy a utilizar otro esquema. El resultado, arranco con el resultado, con el efecto. Y después voy poniendo acá todas las causas que contribuyen a ese efecto. Algunas causas pueden a su vez tener otras causas que van a esas causas. Perfecto. De esta manera lo voy a usar. Una de las causas de ese efecto durante una crisis es precisamente que apareció la crisis, por eso acá ya está puesto el tema de la crisis. ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer con esto? El ejemplo es así. Por ejemplo, tenemos una baja fuerte en la actividad de un negocio. Yo soy el dueño de un negocio y tengo una baja fuerte en la actividad del negocio. Porque en realidad me doy cuenta que por una complejidad de situaciones que se vienen repitiendo. Entonces digo, por ejemplo, bueno, ¿qué es lo que lleva a ese problema? Por un lado, en este mercado, por ejemplo, el mercado paga poco. Por otro lado, está concentrado en pocos clientes. Por otro lado, el mercado está desperdigado, tiene costos altos de transporte. Por otro lado, vengo yo, estoy metido todo el día en el negocio y nunca hago otras cosas diferentes. En parte porque tengo una actitud de hacer todo yo. ¿No? Esos son algunos ejemplos. Y además cuando quiero arrancar con un proyecto, no sé por dónde empezar. ¿No? Esto es un análisis de causas que tengo para llegar a un efecto. Con el análisis de causas no hago nada. Lo que tengo que hacer lo antes que pueda, que ese es el objetivo de los papelitos azules, es ver qué acciones concretas puedo hacer para algunas de las causas. A ver si puedo desarmar esto y digamos que el efecto final, tener cierta influencia sobre el efecto final. Entonces acá en azul pusimos aprender a delegar ideas con mayor valor agregado, llamar a nuevos clientes y hacerles una oferta, y armar un proyecto con ayuda, con alguien que me ayude a que sepa de este método de proyectos, ¿ok? ¿Sí? Este cuadrado de gris, no, el cuadrado gris no es, está buena la pregunta. Patricia dice, perdón, el cuadrado gris iría crisis, podría ir crisis si lo que estoy analizando es qué llevó a esa crisis. Acá lo que estoy analizando es un problema que estoy teniendo en una situación al cual contribuye la crisis, pero también perfectamente se puede usar de ese otro modo, ¿no? ¿Ok? Porque así es como funciona este diagrama y en realidad se puede usar para cualquier cosa. Si los políticos utilizaran más este diagrama, habría mucho menos discusiones. Por algo no lo usan, ¿no? Porque si una situación es compleja y fulanito tiene la responsabilidad de este lado y menganito tiene la responsabilidad de este lado, entonces no, es fulanito porque tal cosa, y es menganito porque tal cosa, y se pasan todo el tiempo ahí saliendo por los diarios diciendo la culpa que la tiene el otro. Y la verdad que los dos tienen razón, pero no es el punto. El punto es que la situación es más compleja. Y esto no solamente sucede con los políticos, sucede con el resto de las personas también. Y con situaciones de conflicto. Así que esto también sirve para analizar ese tipo de cosas y cómo contribuimos a veces, queriendo o sin querer, a un resultado que no queremos. Ese fue Espina-Pez. Después el tercero del análisis, y con este termina la parte del análisis, es la EDT, todos de pie. Los que estamos en gestión de proyectos, no todos, pero yo sí, amamos la EDT. ¿Por qué amamos la EDT? Porque transformamos, la EDT es una manera de transformar todo el trabajo de un proyecto, que es inicialmente abrumador, en cosas más chiquitas que ahí puedo hacer. Entonces, si yo puedo transformar todo ese trabajo en cosas más chiquitas, no me detiene nada, básicamente. Es una de las cosas que a mí me apasiona de la gestión de proyectos, de que básicamente con estos métodos, no importa si el proyecto es grande, chico, mediano, siempre tenés una manera de encararlo y de hacerlo bien. ¿Ah? Entonces, ¿cómo funciona esto? Agarramos todo el trabajo del proyecto y lo dividimos en X partes, por ejemplo, en este caso en 4. Y después las partes que todavía me quedan muy grandes las dividimos más, hasta que terminamos de dividir. Y después agarramos las partes estas, las de abajo. Está llegando un ruidito, voy a silenciar. Agarramos las partes que tenemos acá abajo, y si ustedes ven,
Esas partes que tenemos ahí abajo es el 100% de todo el proyecto, todas las que no tienen hijitos. ¿Ah? Esa misma idea la vamos a aplicar para proyectos. ¿Qué nos pasa a veces en la crisis? A veces en la crisis nos duele no haber hecho ciertas cosas que nos deberíamos haber preparado, no haberle puesto más gana para ciertos proyectos. Y ahora es tarde para esas cosas. Cosas típicas es o haber hecho alguna otra formación, o haber trabajado más en nuestra red de contactos o capital relacional, esas cosas que llevan tiempo, o incluso temas de salud, esas cosas que llevan tiempo construir y que después cuando uno las necesita ya no tiene más tiempo para hacerlo. Durante la crisis no lo puedes hacer, pero sí podés por lo menos pensar en contribuir a ciertas cosas que querés lograr que sean más grandes. De repente las vas a terminar de lograr cuando se termine la crisis o cuando la cosa afloje. Pero también está bueno tener esta perspectiva de decir, bueno, ¿qué cosas más grandes me puedo proponer? Y empiezo con lo chiquito de eso, lo que pueda hacer hoy. Entonces, por ejemplo, yo siempre quise tener, por ejemplo, dice esta persona, un emprendimiento, que es un taller. Pero hoy no me voy a alargar, es un emprendimiento. Lo que sí puedo hacer es hacer algunas partes de ese proyecto. Por ejemplo, un capítulo grande de ese proyecto es la información preliminar. Antes de largarme tengo que saber cosas. Y otro capítulo puede ser como un prototipo de ese proyecto. Dentro de información preliminar tengo cosas básicas como el tamaño del mercado y temas básicos, los competidores y los precios, las opciones de producto. En la parte de prototipo, diseño de prototipo. ¿Se entiende? Puedo hacer algunas cositas chicas, puedo ir adelantando. Hay una cosa importante también, que en las crisis necesitamos una sensación de progreso, porque eso nos da control. Incluso si lo que estamos logrando no es lo más maravilloso, ni lo más grande, ni lo más importante, sí es importante tener una sensación de progreso, porque ustedes acuérdense que nosotros pensamos que las personas somos seres pensantes que sienten, pero en realidad somos seres sintientes que piensan. Y tenemos muy desarrollada toda nuestra parte emocional, y la parte racional se supone que muchísimo, pero nunca tanto. Entonces, esa parte también hay que cuidarla durante las crisis y, bueno, y cuidar esta sensación de progreso también. Ahora, con estas 3 fuentes de ideas las voy a priorizar porque ya tengo muchas cosas, ¿no? No voy a poder hacer todo y mucho menos toda la vez, y mucho menos durante una crisis. Entonces, lo que voy a hacer es priorizar. Para eso voy a tomar prestada una herramienta que viene en realidad más que de gestión de proyectos, de gestión de portafolios, que es lo que hacemos antes de la gestión de proyectos. Que bueno, como pongo todos los proyectos en un mapa y veo con algún criterio cuáles de estos voy a hacer primero y por qué. Entonces el criterio que usé acá es, bueno, tengo un montón de ideas, no son proyectos, son esos papelitos que fuimos sacando ideas, ¿no? Para hacer, acciones concretas para hacer. Tengo acciones que son más inmediatas o acciones que son menos inmediatas, o sea, cosas que puedo hacer ya y cosas que no puedo hacer ya o porque me llevan más preparación o más trabajo, etc. Por otro lado, tengo acciones que me mueven más la aguja y acciones que me mueven menos la aguja de estas cosas que pensé. Entonces las vamos a organizar. Y las organizamos así. Uso los mismos colores de donde saqué las distintas cosas. Ustedes, por supuesto, pueden decidir no usar estos que vienen del Procumapa, o estos que vienen de la DT, o estos que vienen del Espinapes. Pueden elegir usar una sola de las herramientas o, quién sabe, algún otro origen. ¿Ah? Pero pueden organizar las ideas de este modo. Fíjense, de este lado están los logros pequeños. Son cosas bastante inmediatas que no me mueven mucho la aguja. Y de este modo, está bueno hacerlos y no descartarlos porque en realidad también nos motivan. Vamos a tratar de priorizar estos, que son los que podemos hacer rápido y que nos mueven la aguja. Vamos a encontrar una situación real que mucho de esto no hay. Y después, por otro lado, tenemos ideas que nos van a llevar más trabajo y que nos mueven la aguja. De esto pueden haber bastante, pero lo que pasa es que en una crisis, en general, lo que podemos hacer es empezar a hacerlo primero de eso. En general, no completar muchas cosas, pero esto en general va para mediano plazo. Estoy siempre hablando en general, ¿no? Después viene el viejo y confiable, que es el cronograma.
que es el último de la parte 2. El cronograma lo conoce todo el mundo, es una línea de tiempo donde ponemos las actividades. Y lo que vamos a hacer es armar, en vez de un cronograma, un cronomapa. Pegar sobre ese cronomapa las actividades que saqué con las otras herramientas. ¿Ah? Esto es un método que podemos usar sacando ideas de gestión de proyectos para ayudarnos a pensar con orden durante una crisis. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Comentarios antes de la última parte? Dejando que las aguas se tranquilicen. Eso es muy poético, aunque no sé si es una pregunta. No, es lo que mostraste en el video. Ah, Emilio. bien. Excelente. Excelente, muchas gracias. Bueno, sigo entonces. Muy bien, vamos a hacer uno más. Y acá vamos a trabajar. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Acá vamos a hacer un trabajito, ¿eh? Lo último es, vamos a trabajar un poquito, y esto es corto, sobre las oportunidades. Primero definimos, una oportunidad es un conjunto aprovechable de circunstancias con un resultado incierto, que requiere asignación de recursos e involucra exposición al riesgo. ¿Ah? Entonces hay varios conceptos que están buenos acá. Primero tengo que saber cuál es ese conjunto aprovechable de circunstancias. Lo que quiere decir es que tengo que cambiar un poco la mentalidad y pasar de la amenaza al desafío. Es decir, bueno, en algún lado acá hay oportunidades. ¿Cómo puedo hacer? Ahora que estoy más tranquilo y como decía Gerardo recién, hicimos que se calmara un poco el agua, ¿no? El resultado sigue siendo incierto, ¿no? Tampoco tenés la seguridad de que aprovechar una oportunidad te vaya a llevar al éxito. El riesgo va a seguir existiendo. Pero también es importante el tema que dice la asignación de recursos. Requiere asignación de recursos. O sea, yo tengo que hacer algo para capitalizar esa oportunidad y tengo que incorporar y tengo que invertir recursos. No estoy hablando solamente de plata, obviamente, o a veces ni necesariamente de plata. Por eso también es importante en el PROCUMAPA, cuando aparecía la segunda columna de recursos, qué cosas tengo a mi disposición para poder encarar esta situación. Entonces, un par de ideas sencillas con respecto a las oportunidades. La primera cosa es que una crisis borra límites. Esa es una cosa que tenemos que ver bien. Yo no sé si se acuerdan, en la convocatoria para el webinar decía que yo soy docente de UCU no sé qué, de UCU Business School, y que siempre entretuve la idea de trabajar por lo menos un día por semana remoto y algún día empezar a dar clases virtuales porque me parecía interesante. Y ahora hace 2 semanas que no hago otra cosa, ¿no? Entonces, cuidado con lo que soñás. La crisis borra límites y ahí están las oportunidades. Entonces, hay una manera de abordar esto ordenadamente, pensando ordenadamente, es esto. Una cosa súper sencilla, que es decir, antes no podía, porque, pero ahora sí, entonces puedo aprovechar de este modo. Ejemplo, antes no podía trabajar remoto porque tenía que ir a la oficina todos los días. Pero ahora sí puedo, entonces lo voy a aprovechar del siguiente modo. Primero voy a ahorrar combustible, no es menor esto. Y además voy a usar el tiempo que me ahorro para estudiar algo nuevo o para hacer algunas de las otras cosas. Fíjense, yo solamente puedo dar un ejemplo. Si uno tiene 2 horas por día para ir y volver al trabajo y de repente está trabajando remoto, automáticamente tiene 10 horas por semana, que es más de una jornada laboral completa por semana. Eso es una inyección de recursos adicionales, hablando de recursos, en el medio de la crisis, de repente cuando yo los necesito más. ¿Ah? Entonces, esas cosas está bueno verlos y hacerse la composición del lugar, porque es bastante raro que la crisis te deje todo en negativo. Es bastante más general que te traiga algunas oportunidades en este sentido. ¿Cómo encontramos el rastro de las oportunidades? Una de las maneras es estudiar los límites. ¿Y cuáles son los límites que se borraron? Segundo ejemplo. Antes no podía aprender a dar clases en línea porque en realidad no sentía la urgencia. Pero ahora, que sí puedo, porque además estamos urgidos para eso, no solamente puedo aprender
a dar clases en línea, sino que además voy a potenciar esa oportunidad. Voy a decir, voy a aprender de los otros profes. Me va a dar la chance de estar más conectado con mis colegas y aprender de lo que hacen los demás. De una manera que de repente en la situación normal, pre-crisis, no era tan normal. ¿Se entiende? Entonces acá tengo una ventaja importante. Que no solamente se borran los límites y me da oportunidades, sino que puedo hacer las cosas mejor en algunos aspectos. Ensayar con la plataforma, todo, le pruebo todo. Desarrollar dinámicas nuevas, que esto cuando vuelva a las clases presenciales me va a seguir sirviendo como docente, evidentemente. Y después incorporar videos y podcasts y cosas así, por ejemplo, poner videos de Kung Fu Panda, se me acaba de ocurrir. Eso es algo que se puede hacer. ¿Se entiende? Entonces, una puerta de entrada para ver las oportunidades es el tema de los límites. ¿Qué límites se borraron? Y a partir de ahí, ¿qué es lo que puedo hacer? Que antes no podía hacer, o quedaba mal hacer, o tenía miedo de hacer. Y no será que menganito se ofende y entonces mejor no lo hago, y ahora ya está, cambió el panorama. ¿Ah? El segundo punto para aproximarse al tema de las crisis es al revés. ¿Qué es lo que la crisis no me deja más hacer? Y esto no viene tanto de gestión de proyectos, sino de la parte de innovación. En innovación, cuando un grupo está trancado y no se le ocurre ninguna idea, lo que hay que hacer es ponerle una restricción. Y uno dice, ¿pero cómo poner una restricción? No es que la creatividad en realidad luce y se genera con un papel en blanco. No, el papel en blanco es un insulto, es una cosa que no ayuda para nada en la creatividad. Cuando estás trabajando en temas de creatividad, amás las restricciones, porque te dan un punto de apoyo para poder pensar. Entonces, si vos tenés restricciones nuevas en una crisis, sortear ese obstáculo te va a focalizar y ayudar a pensar en ideas nuevas, y de repente terminas aterrizando en ideas que son mejores. Ejemplo, ¿qué quiero? Quiero salir a correr, y esto sí es algo que me pasa a mí. Quiero salir a correr. He salido a correr durante tiempo, tengo un grupo nuevito, estuve pila de tiempo sin grupo de corredores, justo les traje la peste, ¿no? Porque me anoté en el grupo y a las 2 semanas vino la pandemia. Menos mal que no estamos en medio de Evo, si no me habrían tirado de alguna montaña para abajo o algo así. Entonces quiero salir a correr, pero no puedo, porque la crisis no me deja por la cuarentena. Entonces lo voy a sortear así. Corro en el patio y en la cinta uso la bicicleta fija. Me reúno con el grupo de corredores, pero a través de Zoom, y esto es caso real, nos estamos juntando, digamos, para entrenar cada uno en su casa. Y una idea brillante que se le ocurrió al líder del grupo, o al profe, es, tenemos una planilla donde todos van acumulando los kilómetros, ¿no? Entonces nos vamos poniendo metas, tenemos que llegar a 100 kilómetros, a 200 kilómetros, es un grupo bastante grande, y se puede correr poco dentro de un jardín, ¿no? Por lo menos de un jardín normal. Pero está bueno eso porque es una noción de grupo que es muy interesante, ¿ok? Entonces yo lo que les voy a proponer ahora, en estos minutos que nos quedan, es que esto sí hagan ustedes, es usando esta manera de pensar anterior, que es antes no podía, pero ahora sí, ¿qué oportunidades se les ocurren que esta situación les está trayendo? ¿Ah? Capaz que ya no es que se les ocurran, sino que ya lo están viviendo y les pasó. Entonces voy a intentar hacer lo siguiente. Les voy a dar un minuto para que lo hagan individualmente, y después los voy a separar en grupitos, que lo va a hacer la herramienta esta, y van a tener unos 3 minutos para conversar entre ustedes, ¿ok? De las oportunidades que ven a través de esto. Y después cuando volvamos a la sesión general, el que quiera cuenta un poco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Bien? Pueden poner los deditos para arriba. Ahí está, buenísimo. Así que ahora, unos minutitos, un minuto para pensar en los límites que se borraron y las oportunidades que esto genera. Y ya pasamos al modo grupitos. Y se van a tener que presentar. Hola, soy fulano, porque esto es al azar. Bueno, ¿a qué llegamos?
Nosotros no mucho porque casi no pudimos hablar y una persona no se terminó de unir al grupo, Cielos. entonces no llegamos a mucho más que hay cosas que son utópicas, como que teletrabajando tenés más tiempo, Ujú. en realidad tenés menos tiempo, a mí me está pasando que trabajo más Opi, que cuando hola estoy en la Cecilia. oficina. Pero sí tengo tiempo, por ejemplo, para almorzar con mi esposo, que nunca puedo. Ajá, bien. O sea, ahí se borró un límite. Antes mi almuerzo era volando en la oficina y ahora es corto y almuerzo y comparto el almuerzo con mi marido. Eso ahí es una cosa que ahora puedo aprovechar y antes no. Y cuando termine la crisis vuelvo a la normalidad y vuelvo al almuerzo de vuelta en la oficina. Claro. Bien. ¿Quién Llevándolo más? a algo cotidiano, ¿no? Gracias. Bueno, no sabemos cómo va a ser después que terminemos esto. Eso es lo que nos imaginamos, que todo va a ser igual a como era antes. Imaginemos Probablemente que haya sí. grandes cambios. Sí. Tal cual. Sí, en nuestro grupo sacamos como un poco la conclusión de que teníamos más horas para compartir con la familia, ¿no? Que al estar en casa, uno a veces las horas las tiene que ir al trabajo y volver, y bueno, y acá esta crisis nos da más horas para compartir con la familia y intercambiar. Ujú. Tal cual. Sí, sí. Gracias. Yo tengo 2 hijos adolescentes y ahora tengo la chance de ver un poco más qué es lo que están haciendo. Sí. Bien. ¿Uno más? Tenemos tiempo para uno más. No, creo que está bueno porque a todos nos sacó de la zona de confort y nos obligó a encarar cosas nuevas, ya sea cosas que teníamos postergadas a nivel, digamos, de estudio o de aprender a usar cosas o de dedicarle más tiempo a la familia. Yo le estoy viendo algo muy positivo, ¿no? Y que decididamente no vamos a salir igual, no me cabe la más mínima duda. No. Va a ser diferente. Exactamente cómo todavía no sabemos, pero No, El claramente va a ser mundo va a ser diferente a como lo conocíamos. Sí, tal cual. Sí, es verdad. Los que tenemos hijos más grandes, creo que también hemos notado un cambio en nuestros hijos en cuanto como a los criterios y a la forma de ver las cosas en la vida, que antes era como que todo era súper natural y ahora se dan cuenta de que hay otras cosas. Y se empezaron a preocupar capaz que hasta más también por sus abuelos, por todo eso, porque dimensionan las cosas de otra manera y eso creo que también va a ser un cambio, como dice Pamela, los va a cambiar después que esto termine. Sí. El cambio va a ser duradero, me parece. Y bastante más efectivo de lo que uno pueda decir, ¿no? Sí, sin duda. Puedes quedar azul de decirle las cosas, pero esto creo que es bastante más formativo. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a avanzar, muchas gracias por los aportes, voy a avanzar un poquito más para ir terminando, para respetar también los tiempos. Esta es la parte, digamos, de los formularios, por decirlo así. Y al final vamos a terminar con un cronomapa que tenga todo, con las distintas fuentes y las distintas oportunidades en verdecito también. Esto va a ser básicamente lo que nos podemos concentrar en hacer en las próximas semanas, mientras seguimos tratando de trabajar sobre nuestras rutinas y dar lo mejor que podamos mientras tanto. ¿Qué nos llevamos? Nos llevamos algunos conceptos. Las crisis nos muestran verdades de nosotros, de nuestro entorno y de la vida. Y a veces son verdades que no tenemos muchas ganas de recordar, pero están ahí y nos muestran. Usamos algunas ideas de gestión de proyectos para aplicarlas a estas situaciones. Además nos quedamos con un librillo sin costo, que quede claro, que puede ayudar en esta y otras crisis. Esta crisis va a pasar, por lo que es bueno tomar recaudos para estar razonablemente preparado para la próxima. Son naturales las crisis, los que estamos un poco más grandes hemos tenido más, y los que están más grandes que yo han tenido más todavía, así que son parte natural. Pero también va a llegar un momento que vamos a estar
en paz. Y esos momentos capaz que también los vamos a disfrutar mejor, como este que aparece acá. ¡Shifu! ¡Shifu! ¿Está bien? Oh, ¿estás vivo? ¿O estamos muertos? No, maestro, no morí. Vencí a Tai Lung. ¿Ah, sí? ¡Wow! Es como lo predijo Wu-Wei. Tú eres el guerrero dragón. Le has traído paz a este valle. Y a mí. Gracias. Gracias. Oh, gracias. Gracias. No. Maestro. No, no, no. No se muera, Shifu, por favor. No estoy muerto, idiota. Guerrero dragón. Simplemente estoy en paz. Por fin. Ah, entonces... dejo de hablar. Si puedes. ¿Quiere comer algo? Sí. Bueno, muchísimas gracias, pero antes de terminar de agradecer, último deber, un segundito. Ahí va, última encuesta. No se vayan todavía, por favor, que los voy a dejar con Álvaro, que les quiere comentar unos temas. Emilio. Sí. Bueno, buenas tardes. Me gustaría saludar a todos los participantes, pero antes que nada, bueno, agradecerte, Emilio, a vos. Emilio Teiza es profesor de la Escuela de Negocios de la UCU Business y de la Universidad Católica por más de 20 años. Así que para nosotros es un placer que te sigas transformando, convirtiendo y aportando desde diferentes lugares. Y haciendo limonadas. Limonadas que en verdad, aunque parezca paradójica, son las que terminan sacando la sed. Así que bueno, en cierto modo creo que frente a esta crisis, bienvenido a estas oportunidades. Para los que no me conocen, soy profesor de alta dedicación de la Escuela de Negocio y... ¿me escuchan? Sí. Y del área más que nada de dirección de personas y comportamiento humano. Pero al mismo tiempo también dirijo un programa que ya lleva pionero en el Uruguay y pionero por la Universidad Católica, que es el programa de desarrollo directivo, el PDD. Muchos lo conocerán, algunos lo habrán cursado, lo habrán hecho, otros capaz que puedan estar interesados. Entonces, también invitarlos a que si quieren profundizar más de estos temas de gestión de proyectos, como otros, gestión por procesos, o otras herramientas que a nivel directivo, a nivel profesional, cuando uno va asumiendo nuevos cargos, nuevas responsabilidades en la estructura organizacional de supervisión, de liderazgo, de una unidad de negocio, es decir, que a veces nos hacen falta, nos faltan recursos. Entonces, desde ahí, con el programa de desarrollo directivo, tratamos de trabajar en la formación de directivos, con una mirada siempre desde la Universidad Católica, una mirada ética, humanista, pero también ampliando nuestro arsenal, vendría a ser, de herramientas para trabajar en la gestión. El próximo comienzo, ya estamos cerrando, pero básicamente el próximo comienzo es el 16 de abril, el jueves 16 de abril, después de Semana Santa, es decir, un comienzo que inicialmente va a ser online, virtual, vía Zoom, pero luego... de acuerdo un poco, cuando se levante un poco la cuarentena, volverá a las clases presenciales. Son los jueves de mañana, de 8:30 a 12:45. Así que quienes están interesados van a figurar unos correos electrónicos míos o del departamento comercial. Con gusto se pueden contactar
y profundizar, básicamente. Y al mismo tiempo, una grata sorpresa, es decir, este webinar tuvo más de 200 participantes anotados, con lo cual cerramos cupos, ¿tá? Y el lunes que viene, el lunes 6 de abril, a las 2 de la tarde se vuelve a editar, en vivo, no grabado, en vivo. Así que aquellos que quisieran compartir la invitación o saben de alguien que le puede interesar, con gusto son más que bienvenidos. Así que de vuelta, gracias por su participación. Gracias, Emilio, por ser parte de este proyecto, de la Business School, y bueno, y por alegrarnos un poco la tarde y por todas estas herramientas, tips y estas oportunidades dentro de esta crisis, ¿no? Un poco esa mirada más oriental, ¿no? De encontrar oportunidades dentro de las crisis. Así que bueno, gracias a todos ustedes, un placer y nos seguimos viendo. Gracias, Álvaro. Gracias.